Bueno, vamos a ver los titulares de los otros medios. 29 de junio de 2023, Rusia, Rusia, la OTAN saca enorme provecho del conflicto mientras los ucranianos mueren en masa en el campo de batalla. Asesinan en México a Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas en Michoacán. Rusia y Bolivia firman convenio para la cooperación bilateral en extracción, del litio. Argentina pagará el próximo vencimiento de su deuda con el Fondo Monetario Internacional sin usar dólares. Tercera jornada de fuertes disturbios en Francia por la muerte de un menor a manos de un policía. Es cínico y siniestro que se permita seguir con estos asaltos suicidas. Corresponsal de RT evalúa la contraofensiva ucraniana ante la ONU. Rusia pide a la ONU que le exija a Kiev abstenerse de provocaciones contra la central nuclear de Zaporizhia. Un hombre come tranquilamente un emparedado mientras la policía y los manifestantes chocan en la misma calle, en Francia. La turbina eólica marina más grande y potente del mundo es instalada en China. López Obrador reconoce el escandaloso fraude en Segalmex. ¿De qué se trata el caso? En el Parlamento ruso explica los motivos de la insurrección del grupo Wagner. Putin. Nuestras empresas están listas para competir con Occidente. El presidente de la República Spraska corta maleza al costado de una carretera en una inusual protesta. Dos policías encarcelan a su hijo de 3 años por ensuciar los pantalones y no saber ir al baño. Como millonario, un turista termina sus vacaciones en Las Vegas de la manera más inesperada. Descubren un planeta prohibido que no debería existir. El hijo de Will Smith asegura que su madre introdujo a la familia al uso de drogas psicodélicas. Rusia con Sputnik Mundo, esta vez mucho más promisorio que con Estados Unidos, el convenio con Rusia que fortalecerá al litio boliviano. Absurda e inadecuada, Hungría critica a la Comisión Europea por elevar fondos para Kiev. Moscú detalla a la ONU provocaciones de Kiev en torno a la central nuclear de Zaporizhia. El canciller de Nicaragua califica de terrorismo de Estado el sabotaje al Nord Stream. El jefe de la OTAN dice que la quema de un Corán en Suecia fue un acto legal. Una mayor entrega de vehículos blindados Bradley de Estados Unidos no impulsará la contraofensiva ucraniana. Agentes de seguridad rusos detienen a un habitante de Lugansk sospechosa de espionaje. El ejército ruso elimina a dos generales de las Fuerzas Armadas ucranianas y a casi 20 mercenarios en un tanque. El grupo Wagner había sido informado que debía abandonar la operación militar especial. Moscú abre expediente contra 160 mercenarios de 33 países que combaten del lado de Kiev. China con CGTN, Xi Jinping firma órdenes presidenciales que anuncian nuevas leyes, otras noticias de portada, recogiendo las de los días anteriores, como siempre en este medio. Xi Jinping entrega certificados de orden de ascenso a dos altos oficiales para elevarlos al rango de generales. Xi Jinping, seguimos viendo la portada, felicita al foro sobre la amistad entre personas de China y Estados Unidos 2023 y también se reúne con la ministra de Barbados y adopta una nueva ley china para fortalecer el imperio de la ley en el trabajo relacionado con el extranjero. El grupo de medios de China lanza una nueva ronda de cooperación. Lavrov cuestiona el papel de Estados Unidos en el motín de Rusia. Comienzan las comprobaciones finales del sistema para verter al océano el agua de Fukushima. China pide esfuerzos para lograr una seguridad común para israelíes y palestinos y encuestas sobre la creciente normalidad del clima extremo en el mundo. Irán con Hispan TV, Irak arde en cólera por la quema del Corán. Fieles asaltan embajada sueca. Irán pide a musulmanes unirse contra agenda divisiva de los enemigos para desestabilizar el país. Policía albanesa irrumpe de nuevo en sede de terroristas antiraníes MKO por sus actividades delictivas. Rusia bate a dos generales ucranianos y 20 mercenarios extranjeros, según el Ministerio de Defensa ruso. Irán advierte a Bélgica de un intento malicioso de destruir los lazos entre los dos países. Nicaragua busca ingresar en BRICS y promover un mundo multipolar en jaque la supremacía del dólar. Oponentes de Irán ligados al occidente sufrirán destino de terroristas de MKO, apoyados por Estados Unidos. Esos terroristas activistas en negro y blanco. Estamos en una crisis climática sin precedentes, afirma Eduardo Cortés. Irán convoca a diplomático sueco en protesta por blasfemia al Corán. Turquía con TRT. Erdogan ha reaccionado a Suecia por la provocación contra el Corán.
Erdogan ha realizado una serie de conversaciones telefónicas con unos líderes. A causa de la tormenta de polvo en Irán, se ingresaron al hospital 1.191 personas. Canadá invita a los funcionarios de salud de todo el mundo. Continúan las reacciones a la provocación del Corán en Suecia. El mundo critica la quema de un ejemplar del Corán en Suecia. Putin, la profanación del sagrado Corán es un delito penal en Rusia. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Siria destaca ante la ONU necesidad de soluciones sostenibles para mejorar la situación humanitaria. Siria denuncia ofensas al Sagrado Corán en Suecia. Presidente al-Assad y el jeque Mohammed bin Zayed intercambian felicitaciones con motivo de Eid al-Adha. Fuerzas rusas eliminan a 2 generales y 50 oficiales ucranianos, además de unos 20 mercenarios. Puertas de Alepo, una historia guardada entre piedras. Emiratos Árabes Unidos distribuye sacrificios y organiza eventos recreativos para afectados por terremoto en Siria. Brasil acoge el 26 encuentro del Foro de Sao Paulo. Irán confirma fracaso de los planes de los enemigos en Siria e Irak. Defensa rusa publica el libro negro sobre las atrocidades neonazis en Ucrania. Registran 5 sismos en Siria en 24 horas. Bombardeo ucraniano contra Donetsk, deja 2 muertos y 10 heridos. Tropas israelíes arrestan a un niño en norte de Jerusalén ocupada. El Líbano con Almanar en español, en portada Hezbolá, las autoridades suecas son cómplices de la profanación del Corán. Vamos con otras noticias, aparte de la que hemos destacado, de las de portada. Ministro israelí apoya los ataques de los colonos israelíes contra personas y bienes palestinos. Ministro libanés rechaza el doble rasero de la Unión Europea con respecto a los refugiados. Policía albanesa entra de nuevo en el campo de la MKO. Bolivia firma acuerdos con compañías rusas y chinas para extraer su litio. Hezbolá, las autoridades suecas son cómplices de la profanación del Corán. Es exactamente la noticia que hemos destacado de las de portada. Hezbolá, insultar el Sagrado Corán representa el pico del terrorismo y el racismo. Francia, policía enfrenta cargos por muerte de adolescente. El grupo Wagner había sido informado que debía abandonar la operación militar especial. Irán es el tercer mayor productor de gas a nivel mundial. El Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo pide a la Unión Europea que ayude al TPI el Tribunal Penal Internacional a enjuiciar a Israel por crímenes de guerra. Venezuela con Telesur en portada. Gobierno de Bolivia firma 2 contratos con empresas de Rusia y China para industrializar el litio. Denuncian crisis humanitaria alimentaria en Burkina Faso. Uruguay hace frente a pico de infecciones respiratorias. TSE de Brasil retoma juicio contra Bolsonaro por abuso de poder. Choque de un tren y un camión deja 16 heridos en California, Estados Unidos. Mantienen alerta por calor en 8 comunidades de España. Tribunal de Apelación británico declara ilegal deportaciones a Ruanda. Policía de Jujuy allana domicilio del líder social Milagro Salas. Dan a conocer cronograma de comicios generales en República Dominicana. Confirman investidura de Francia Márquez como ministra de Igualdad. Instan a Dominicana a detener deportación masiva de haitianos. José Manuel Magungual Jr. El ritmo no admite equivocaciones. Y por último, en medio de la isla, Cuba debate. Mujeres de oro nadadoras de Cuba también ganan el título en 4x200 metros libres. Además de la noticia de portada, que ha habido otras, estas son las noticias del día en el medio. CECMED alerta sobre circulación de medicamentos falsificados. Autoridades de Francia anuncian toque de queda y despliegue de más efectivos antidisturbios. Manifestantes irrumpen en embajada sueca en Bagdad luego de la quema de un Corán en Estocolmo. Juicio por narcotráfico a expresidente hondureño en Estados Unidos fue aplazado hasta febrero de 2024. Argentina pagará por primera vez un compromiso al Fondo Monetario Internacional en yuanes. Reactivan en Pinar del Río producción de carbonato de calcio. Comienza 26º Encuentro Foro de Sao Paulo con la asistencia de 23 países. Laboran para la puesta en marcha de dique cubano en zona de arte. Lázaro Cortés. NG, la banda mantiene la esencia de El Tosco. Mujeres de oro nadadoras en Cuba también ganan el título en el 4x200 metros libres, que ha estado en portada, y Francia al menos 150 detenidos en protestas por la muerte de un joven a manos de la policía. Pilares de gobierno y economía, de la teoría a la práctica, el próximo domingo, encuadrando la caja. Vamos con la noticia del día que destacamos de el Líbano y Almanar. El Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo pide a la Unión Europea que ayude al Tribunal Penal Internacional a enjuiciar a Israel por crímenes de guerra.
Esto, aparte de todas las noticias que ha habido, sobre todo en los medios musulmanes o que tienen relación con el mundo musulmán, sobre la quema del Corán en Suecia y el repudio a tal acción, y que dice el secretario general de la OTAN que es legal. Bueno, legal también fue el Holocausto, podríamos decir los demás, ¿no? ¿Qué sentido tiene esta falta de respeto? No hay necesidad de hacer esto, y que Putin lo ha aprovechado para decir que en Rusia sí es delito. Esto es lo más destacable del día, porque ya se pone por delante al Tribunal Penal Internacional y al Parlamento Europeo, a la Unión Europea. Ustedes tienen que hacer ya algo delante de Israel. La ONU lo ha intentado tantas veces, ha habido resoluciones múltiples contra lo que está haciendo Israel del genocidio continuado en dos ámbitos. Hay una zona en la que hay ataques que alternan, que no son habituales y que muere muchísima gente, y esta otra zona en la que van matando poquito a poquito diariamente a personas, a palestinos, que en realidad son los dueños de la tierra, digámoslo así, ¿eh? Porque judíos, por supuesto, ha habido desde el comienzo de los tiempos, antes que musulmanes, pero los palestinos ahora son musulmanes, pero antes no lo eran, también estaban allí. Y los israelíes no son hebreos. Lo que hay allí son una cantidad de gente que sí, que son ultraortodoxos, etcétera, pero en las élites que hay, azkenazis o de origen azkenazi, que ni siquiera profesan la fe. Entonces, es todo un complot que se hizo, que se ha demostrado ya, que apareció como una solución alternativa, pero también a la vez simultánea que el holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial, y que Inglaterra estuvo muy implicada en ello. Bueno, aparte de todas estas barbaridades, se está cometiendo un genocidio continuado en Palestina y no podemos seguir mirando hacia otro lado. Importante noticia, que efectivamente el Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo pidió a la Unión Europea que ayude al Tribunal Penal Internacional a enjuiciar a Israel por crímenes de guerra en una resolución sobre las relaciones entre la Unión Europea y, y Palestina el martes. Y aquí dejamos la noticia para las personas que no puedan escuchar la voz y que puedan seguirlo. La Carmen López te lo cuenta.